Listo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí conectados. Mi nombre es María Gabriela González y soy la coordinadora general de AFI Joven. El día de hoy, pues vamos a tener un conversatorio muy interesante sobre un tema que es coyuntural, porque sabemos que junio, pues es el llamado mes del orgullo, pero vamos a platicar un poco de las implicancias que tiene este movimiento para algo tan importante como es la dignidad humana, que es algo que todos tenemos y nadie nos lo puede quitar. Vamos a abordar diferentes preguntas y va a ser desde un enfoque filosófico. Esto será de la mano de nuestro experto de hoy, Horacio Justo, de quien hoy, pues, próximamente les estaré ampliando un poco de quién es él. Pero, como les comentaba, AFI Joven, pues, es la rama juvenil de la red AFI y nosotros básicamente buscamos empoderar a los jóvenes para que sean la voz de los no nacidos y que sean jóvenes que estén capacitados y formados para poder defender la vida, la familia y la libertad en cualquier ámbito donde ellos se encuentren. Y últimamente, más que todo, nos hemos especializado en hacer voluntariados, en dedicar nuestro tiempo y ayuda a personas que no tienen tantos recursos y necesitan de nosotros, necesitan de nuestro cariño para defender el hecho de que toda vida vale, desde la concepción hasta la muerte natural. Y esta reunión, este conversatorio, lo hicimos en alianza con WIA, World Youth Alliance, pero para eso les cedo la palabra a mi compañera María Alejandra González, quien les platicará un poco más de eso. Sí, bueno, hola a todos, bienvenidos, gracias por conectarse, por hacer el tiempo. Sí, yo pues rápidamente solo voy a presentar un poquito de lo que es Guaya, no sé si pueden ahí ver bien. Sí, va. Bueno, les voy a contar un poco, yo actualmente soy pasante en la World Youth Alliance y pues, ¿quiénes somos? Nosotros somos una coalición global de jóvenes entre 10 a 30 años y pues, ¿qué hacemos? Nos gusta promover la dignidad de la persona humana, como bien decía Gaby. Perdón, es que ahí está. Construimos solidaridad entre jóvenes y queremos entrenarlos también para impactar en la política y en la cultura. Actualmente estamos en 6 oficinas regionales en todo el mundo, en más de 200 países y territorios, y se les da oportunidad a los jóvenes de que sean pasantes, así como yo, que estoy en pasantía de gestión de proyectos actualmente. Bueno, en Guaya creemos firmemente que la dignidad humana se define como el valor intrínseco e inviolable de una persona y este es el corazón de Guaya. Esto es lo que vamos a defender siempre. ¿Y cómo hacemos que eso suceda? Voy a ir súper rápido porque es una pequeña introducción. Lo hacemos en 3 ejes principales: defensa de derechos humanos, educación y cultura. Y bueno, los invito a convertirse en miembros. ¿Qué necesitan para ser miembros? Tener entre 10 a 30 años, estar de acuerdo con el ideario de Guaya y vivir los ideales de Guaya en su vida diaria. Yo les voy a mandar un link en el chat para que pues quienes estén interesados lo puedan llenar para volverse miembros. No les compromete a nada, solo les van a llegar, les va a estar llegando oportunidades y newsletters a su correo. Creo que es una muy buena oportunidad pues para quienes puedan. Y si ustedes me dicen, no, dale, yo ya no tengo 30, bueno, pues también pueden ser amigos de Guaya, pueden tener más de 30 años, igual tienen que estar de acuerdo con el ideario de Guaya. Ustedes nos ayudan a difundir la organización a todos sus contactos y comunidades y pues nos ayudan también financieramente para los programas de Guaya. Aquí les dejo mis datos de contacto por si quisieran platicar de algo conmigo o si tienen alguna duda, pues contáctenme sin ninguna pena. Y eso sería todo. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como ya vieron, son dos organizaciones hermanas que van a comenzar a trabajar juntas. Próximamente, ya para los miembros de AFI Joven, ya vamos a tener un evento donde vamos a profundizar un poco más de esto. Pero bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestro conferencista de hoy, Horacio Justo. Él es profesor de filosofía en la Universidad de IEX, en retórica e historia de la filosofía. Tiene una diplomatura en filosofía por la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, certificación de introducción a la filosofía, antropología, gnoseología, filosofía estética, historia de la filosofía antigua, historia de la filosofía moderna, historia de la filosofía medieval e historia de la filosofía contemporánea. También de pensamiento crítico, cosmología con aval de la Universidad Católica de Nueva España
Y también es escritor y autor del Libro Negro del Ecologismo, así como también del libro El conservadurismo en 10 reflexiones. Y como ya muchos de los de la red de AFI sabrán, es conferencista internacional y me atrevo a decir un gran amigo de la red AFI. Entonces, siempre es un gusto tenerlo con nosotros, Horacio. A petición de Horacio, pues la conferencia se titula La dignidad humana y el movimiento LGBT. Entonces, si ustedes van teniendo alguna pregunta, levanten su mano y entonces vamos a darles la palabra para que ya la puedan ir resolviendo y sea este un espacio un poco más dinámico, pero siempre les agradeceríamos, por favor, levantar su mano. Y sí, pues sin más que agregar, les cedo la palabra. Bueno, le daré el acceso primero. Ahí estamos. Entonces, ahora sí, les dejo con ustedes a Horacio Justo. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si se puede ver bien lo que estoy compartiendo ahora en pantalla. Sí, sí. Eh, Unas cuestiones preliminares antes de iniciar, porque sé que AFI trabaja con un gran nivel de profesionalismo, pero a veces las personas hacemos locura. Una locura que han cometido es llamarme a mí, que no me caracterizo por ser muy profesional y muy estructurado, muy por el contrario, tengo una forma un tanto extraña de enseñar, lo asumo, es lo que somos. Entonces voy a hacer un par de pedidos especiales para esta pequeña hora, que es una hora de filosofía, no es más que eso, es una hora de conversación filosófica. Yo estoy muy en contra del mundo digital, a pesar de que en gran medida vivimos a través de la tecnología. Entonces, como estoy más acostumbrado al contacto directo, si alguien, aunque sea uno o dos, pudieran encender sus cámaras, a mí me encantaría, porque créanme que no hay nada más aburrido que estar viéndome una hora directo a mí mismo como un espejo. Es como, para mí es incómodo, digamos. O sea, aparte, yo cuando veo sus miradas, me doy cuenta si se han perdido y estoy en Narnia, o si más o menos me doy a entender. Eso, por un lado, o sea, que si los que están participando aquí me pudieran ayudar con ese aspecto, yo sería muy feliz. Segundo aspecto, no me gustan los monólogos. De hecho, yo creo que no hay nadie que sea tan sabio que no tenga algo para aprender, ni nadie que sea tan ignorante que no tenga algo para enseñar. Entonces, me gustaría que mientras yo voy exponiendo, pregunten, intervengan, dialoguemos. O sea, creo que las mesas redondas tienen algo que enseñarnos, ¿no? Más allá de la literatura con el rey Arturo. Vamos a iniciar respecto a dignidad y activismo LGBT. He querido hablar de dignidad y no es casual que parto de esta palabra, en esta mirada reflexiva. Porque muchas veces van a ver que se habla de la dignidad. Es más, creo que si estuviéramos aquí en un aula y uno les dice, bueno, a ver, ¿qué es dignidad? Lo más probable es que me respondan lo que primero sale en Google. Conociendo cómo son mis alumnos, entrarían a Google y diría, bueno, es eso que significa que tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser humanos. Es más, hoy parece que está de moda este término, y uno que ya tiene un poco de tiempo andando dice, justamente por ese tipo de pensamiento, por ese tipo de ideas, es que lo que yo considero que es un enemigo de la humanidad, que es el progresismo en términos de Diderot, Voltaire, Robespierre, ese tipo de progresismo, la idea del progreso indefinido, ya vamos a hablar de eso luego, avanzó como avanzó. Digamos. Entonces, si yo pienso que dignidad equivale a algo mágico que me da derechos por el simple hecho de ser humano, y no voy a la raíz profunda de cómo se originan los conceptos o cómo se descubren, ya tenemos un problema de base. Entonces, acá la gran discusión es que va a haber un enfrentamiento directo entre lo que yo asumo una visión o una cosmovisión conservadora, que después vamos a ver que es en realidad realista, frente a una cosmovisión progresista, que en realidad es inmanentista. Esto es lo que voy a explicar hoy día para que sepan. Cada uno luego va a tener la libertad de pensar como quiera pensar. Pero insisto, nunca me interesó que un solo alumno piense como yo. Créame que no me interesa en lo más mínimo. Me interesa que piense. La persona que piensa es libre. Y cuando todos piensan de la misma manera es porque ninguno está pensando.
propio de la posmodernidad. Vamos a empezar a desarrollar entonces el concepto de dignidad. Ahora, ¿qué es la dignidad? Y voy a dar una definición a propósito totalmente ambigua. Desde ya las anticipo. Que si lo intentan entender, van a decir, este hombre está hablando mucho y no está diciendo nada. Y justamente por eso lo voy a hacer. La dignidad en filosofía es un concepto propio, propio de una disciplina en particular, que es la filosofía moral. La dignidad refiere a la conciencia moral que expresa la noción del valor de la personalidad. ¿Qué significa esto en términos? Calculo que alguno aquí debe estudiar filosofía y lo debe saber, pero intuyo que va a haber gente que nunca estudió filosofía y que esto puede resultar un poco extraño. Es más, ya viendo algunas caras me doy cuenta que no, quizás no se logra entender del todo. Cuando hablamos de la dignidad, estamos hablando del proceso de conciencia, que es la internalización que realiza el sujeto. Cuando el sujeto se vuelve consciente, cuando tiene conocimiento. Y no es solo un conocimiento aprendido en el orden sensible. No es que simplemente han visto el color de mi remera, han escuchado el sonido de mi voz o han tocado sus teclados. Ser consciente es un grado muy profundo de internalizar un conocimiento. Los animales también tienen conocimientos, pero son conocimientos de orden sensible. El humano tiene conocimiento de orden sensible. De hecho, operamos con nuestros 9 sentidos. O sea, eso está fuera de discusión. Pero allí de los 9 sentidos que tenemos, del orden sensible, tenemos la razón. Y dentro de la razón, de nuestra alma racional, tenemos la inteligencia y la voluntad. Y la inteligencia se expresa a mayor grado de conciencia. Vamos a dar un ejemplo. Podríamos tener aquí, por ejemplo, y pienso rápidamente, Gabriela González, que seguramente, por algunas circunstancias, supongamos que entramos en una discusión, ella podría demostrar tener más memoria que yo. Y eso sería conocimiento sensible. Pero también tendría más inteligencia que yo. Porque la inteligencia es la profundidad en el conocimiento. Es cuando se logra internalizar las cosas. Y esto que sé que parece complejo ahora, si ustedes esperan con paciencia y 10 minutos, van a entender a qué me refiero con ir a la esencia de las cosas, a lo más profundo. Allí está el desarrollo de la inteligencia. Como diría el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Ya voy a explicar por qué esto se vincula directamente al activismo LGBT, más en este mes del orgullo, pero necesito que sean pacientes. Ser consciente entonces es internalizar una noción moral respecto al valor de la personalidad. Es decir, cómo la conciencia entiende a la persona. Y el problema de fondo es qué se entiende por persona. Esta es la gran discusión. Tiempo atrás escuchaba a una entrevista que se difundió del Papa Francisco, donde hablaba del tema del aborto y dijo algo que era muy significativo, porque en un momento menciona respecto a la genética moderna, a partir de, no sé, según él, de un determinado tiempo, dice que ya hay un ser humano, dice, no digamos persona, un ser humano. Entonces pareciera que hay una separación entre persona y ser humano. Es que ciertamente la discusión del ser persona es una discusión filosófica, no es una discusión genética. Para que lo puedan entender, la ciencia describe, la filosofía prescribe. Yo a mis hijas les puedo explicar que ahí atrás tengo libros, de hecho están ordenados, tienen un orden los libros, que no parezca. Pero eso es describir. No se sigue de que la biblioteca sea de color blanco, los libros tengan un orden, que mis hijas puedan o no puedan tocar los libros, o puedan o no puedan rayar lo que es blanco. Yo puedo describir que afuera está nublado y hace frío,
no significa que esté prohibido para mis hijas salir. Es una discusión de segundo orden. Yo puedo identificar que hay vida humana en distintos sujetos, pero luego, ¿son o no son personas? Bueno, una posición realista va a sostener que es inseparable. Una posición inmanentista va a hacer disquisiciones. Va a decir, hay personas con mayor grado de personalidad y hay personas que van perdiendo personalidad. Pero donde va a haber una coincidencia es que en general van a referir a persona justamente al grado de conciencia. Y aquí viene la discusión. ¿Qué hacemos con el embrión? ¿Qué hacemos con la persona en coma? ¿Con la persona que está bajo efectos de la droga? Ahora voy a explicar que hay dos grandes corrientes para entender esto. Y es básicamente, y desde ya anticipo, es un salto de fe. En última instancia es un salto de fe. Después voy a explicar por qué. De cualquiera de las dos posiciones, insisto, una visión más conservadora, una visión más progresista, ambas son un salto de fe. Como aquel que dice que Dios ha creado el cosmos, como aquel que dice que de la nada algo surgió, como aquel que dice que la materia es eterna. Todas teorías incorroborables en el plano empírico. Terminan siendo un producto de la demostración filosófica. Ahora, lo que tiene de interesante el concepto de dignidad es que la conciencia y la dignidad propia es una forma de control del propio individuo, del propio yo. La noción de dignidad es producto de la reflexión frente a un no yo, frente a un otro. Supongamos que María Alejandra González estuviera sola en una isla, un ser autónomo, autos nomos. Se da sus propias normas, de ahí viene la palabra economía, oikos nomos, las normas del hogar. Si María Alejandra estuviera sola en una isla, no habría otra conciencia. Como no hay otra conciencia, no podría desarrollar su propia conciencia. No podría ni siquiera desarrollar el lenguaje, de hecho. Si María Alejandra estuviese en soledad, sería innecesaria la discusión por la dignidad, porque ella sería dueña de todo lo que allí hay. No habría un conflicto con un otro. En el momento que hubiese otra conciencia, supongamos que está ella en la isla y viene el señor Javier y aborda la isla, ya habría dos conciencias. Ahí habría ya una disputa. ¿Qué es la verdad? ¿La verdad se crea o la verdad se descubre? ¿Qué es la conciencia? A partir de que María ve en Javier una conciencia y Javier ve una conciencia en María, se desarrolla la autoconciencia. Y esa autoconciencia es proceso de reflexión, de reflejo. El estadio del espejo del niño, de hecho, va a haber un paralelismo con lo que plantea Lacan. Entonces, ¿por qué interesa esto? Porque la dignidad implica esa conciencia de sí y esa conciencia del otro. La dignidad tiene este doble baremo. La conciencia implica hacer presente, internalizar el conocimiento sobre uno mismo, pero también hacer consciente el otro, el no yo. La dignidad implica reconocer el yo y reconocer el no yo, que es el gran otro. Entonces, dignidad, al igual que conciencia, son conceptos que van íntimamente comunicados, que es la internalización en el intelecto. Es la inteligencia que toma la forma tanto del yo como del no yo. ¿Qué es tomar la forma? Bueno, para que entiendan esto en términos simples, la inteligencia cuando conoce, lo que conoce es la forma sin la materia. Todo lo que nosotros vemos en el cosmos está constituido por materia y por forma. Este hermoso mate es materia y forma. Una mesa tiene materia y tiene forma. Una persona tiene materia y tiene forma. Entonces, conocer es aprender la forma del otro, internalizar la forma sin la materia. Por eso el objeto sigue existiendo cuando es conocido. Si yo como una manzana, internalizo la manzana, pero hago desaparecer la manzana porque he asimilado y metabolizado la materia también. Ahora bien,
Cuando yo conozco este celular, el celular sigue existiendo porque nada lo afecta que yo haya tomado conocimiento del mismo. Lo va a afectar si yo interactúo con el celular, no si lo conozco. El conocimiento no afecta al objeto, por eso se habla de tomar la forma sin la materia. Y esto es lo que hace la conciencia. La conciencia y la conciencia de dignidad implica asumir algo tanto del yo como del no yo. ¿Qué es el no yo? Todo aquello que no sea yo. ¿Qué es mi no yo? Patricia López, Virginia Velázquez, Anderson Canel. Todo eso son expresiones de un no yo. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Dudas, inquietudes, preguntas. Si hay algo ¿Puedo que no hacer se una entiende, pregunta? sí, ¿Que por qué escogiste esa ilustración, esa pintura? porque, bueno, es una pregunta, primero que en realidad es una pregunta que está bien planteada, porque es bueno preguntarse siempre el porqué de las cosas, eso es lo que hace un filósofo. La respuesta tiene dos respuestas, un poco al azar, porque me gusta el estilo barroco, yo hice una especialización en filosofía del arte, y otro poco, que ahora que después vi que no estaba actualizado el currículum que mandé, pero bueno, no importa, tampoco me gusta hacer gala de eso. Y otro poco, porque ahí tienen un fenómeno del yo y del no yo, que nos va a servir luego. Luego nos va a servir. Voy a dejar la pregunta de Virginia Velázquez para el final, para que entiendan qué es esta relación del yo y del no yo. Pero necesito explicar un concepto antes y después lo voy a responder, porque es muy buena la pregunta. Y es bueno que se hayan percatado, porque lo que ven en la pintura es justamente lo que voy a intentar transmitir. La conciencia de un otro. En este caso, un bebé, un niño. Bueno, en realidad tiene una cuestión sacra la pintura, pero no viene el caso ahora de explicar eso. ¿Cómo vamos a entender entonces este proceso de conciencia? Bien, voy a explicar lo que sé que es de la filosofía, si alguien se dedica a la medicina o a algún tipo de ciencia o a la pintura o algún tipo de arte, tendrán una visión distinta. Voy a explicar mi visión. En filosofía hay dos formas de entender esta relación de yo y del no yo, de la conciencia, pero más que de ello, las formas de entender los tres grandes pilares de la filosofía, que son Dios, el mundo y el hombre. Son los tres grandes pilares. Es decir, toda filosofía intenta dar respuesta de qué es Dios, si es que Dios es, de qué es el mundo, si es que el mundo es, y qué es el hombre, si es que el hombre es. Entonces, aunque ustedes piensen que esto es una obviedad, les puedo asegurar que no es tan obvio. No es tan simple determinar qué es la realidad, qué es el ser humano, qué es Dios. Yo tengo alumnos que siendo creyentes, no sé si acá habrá alguien que cree en Dios, mm, calculo que sí, alguno puede ser que cree en Dios. Veo que uno me dijo así con la cabeza. Em, ¿Quién cree en Dios? A ver, hagamos el experimento. Veo que uno levanta la mano, dos levantan la mano, tres levantan la mano. Ustedes tres que tienen cámara, cuatro, cinco. Los que tienen cámara. Si yo les preguntase si Dios existe, ¿ustedes me dirían que sí? Hay seguras me dicen que sí. Bueno, en realidad, por ejemplo, lo digo en mi caso como creyente, para mí Dios no existe. De hecho, Dios no podría existir. Dios es, porque la existencia es participación del ser. Entonces, Dios no podría estar participando de un ser anterior, si no, no sería Dios, digamos. Entonces, estas son las discusiones que se ven en filosofía. Que vaya que parecemos un grupo de trasnochados, y que de hecho lo somos, pero es también comprender las causas profundas. Es una discusión muy, muy profunda que estamos abordando y el tema de la dignidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay dos grandes corrientes, el realismo y el inmanentismo. Yo les dije que hay tres pilares en filosofía. ¿Se acuerdan? Dios, el hombre y el mundo. ¿Quieren que hagamos un experimento en vivo ahora? Bien. María Alejandra González, ¿usted podría poner el micrófono un segundo nomás, si me lo permite? Sí. Usted cree en Dios, ¿no?
Sí. Bien, voy a hacer una pregunta. ¿Usted considera que entre nosotros hay hombres humanos? Aquí, ahorita, ¿Sí? sí. ¿Sí? Sí. Hay. Bien. ¿Usted es la humanidad? Am, Supongo que sí. Soy parte de. O Ah, sea, no es lo mismo. No es lo mismo ser que tomar parte. O sea, yo, por ejemplo, puedo participar de una misa. No quiere decir que yo sea la misa. No sé si me entiende. Entonces, ¿usted es la humanidad o toma una parte de la humanidad? toda una parte de. Bien. ¿Usted habita el mundo? Sí. ¿Usted es el mundo? No. Bien. ¿Usted cree que entre usted y yo Dios está presente? Bueno, yo creo que él está presente en todo, ¿no? Usted diría que está presente. Sí. ¿Usted es Dios? No. Bien, ahí está. Muchas gracias. ¿Qué es lo que estamos demostrando aquí? Para una visión realista como la de María Alejandra González, que a todas luces se nota que tiene una visión más conservadora, aunque no lo sepa, tiene una visión realista. El hombre, el mundo y Dios están presentes, pero hay una distancia. Hay una relación de presencia y distancia, constantemente. Como una relación sana de amor, no sé quién aquí estarán de novios o de novias, y si lo están, bienvenido al mundo del amor, y si no lo están, bienvenido al mundo también del amor de Dios, o sea, eso es importante entenderlo. Pero en una relación sana de amor, en una relación sana de amor, hay siempre una relación de presencia y distancia. No es el novio que absorbe a la mujer, tampoco es el novio distante y frío. Hay una relación de presencia y distancia. Y todo el tiempo van a ver que siempre está este juego de presencia y distancia. Entonces, yo sé que Dios está presente, pero también sé que hay una distancia porque no soy Dios. Y yo sé que vivo en el mundo, pero hay una diferencia entre el mundo y yo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el activismo homosexual que se vive en el siglo XXI? Absolutamente todo. Y ahora le paso a explicar por qué. Porque mientras el realismo filosófico defiende presencia y distancia, esa presencia y distancia, y acá les pido que los que tomen nota estén atentos porque acá es donde empiezo realmente a dar la clase. ¿Por qué se da la relación de presencia y distancia? Y yo les hago una pregunta muy simple. María Alejandra González, ¿existe o no existe? A ver, algún valiente que quiera prender el micrófono y ayudarme con las respuestas. ¿Qué valiente se anima a responder aquí en vivo? Anderson Canel. María Alejandra González, ¿existe o no existe? Sí existe. Sí existe. ¿Y el cuadro que tiene de fondo María Alejandra González, existe o no existe? Hay un cuadrito ahí detrás. ¿Existe o no? ¿Me dice que sí? ¿Están todos de acuerdo que existe el cuadro y que existe María Alejandra? ¿Cuál es la principal diferencia entre María Alejandra y el cuadro? La principal diferencia. Si ambos están ejerciendo el acto de ser. Uno tiene vida y el otro solo es materia, es estático. No creo que la vida sea la principal diferencia, porque si yo pusiese un perro, el perro también tendría vida. Y yo podría distinguir al perro de María Alejandra González. Entonces, estamos viendo que la diferencia de estar vivo es una diferencia ya de segundo orden. ¿Cuál es la principal diferencia entre el cuadro y María Alejandra? Si ambos tienen el acto de ser, ¿cuál es la primera diferencia que surge? Si ambos existen o ambos tienen acto de ser, ¿cuál va a ser la diferencia? Piensen. ¿El cuadro tiene acto de ser, sí o no? Acto de ser significa existencia. Ejerce en el acto, no es potencialmente, sino actualmente existe el cuadro, sí o no, actualmente. Como el embrión, que en acto pertenece al género humano. Me dice que sí, usted, Anderson, o no. En acto.
Y en acto, actualmente, María Alejandra ¿es o no es? O sea, ¿existe o no existe? ¿Ejerce el acto de ser, sí o no? Sí. ¿Bien? ¿Dónde va a estar la diferencia? En el modo. ¿Existen del mismo modo el cuadro que María Alejandra? No. ¿Y cómo le vamos a llamar a este modo particular de ser? Le vamos a llamar esencia. Y la esencia es el concepto fundamental para entender no solo lo que queremos trabajar en torno a la dignidad y el movimiento LGBT, para entender los aspectos fundamentales de la familia, del bien, del arte, el modo de ser, que es la esencia. ¿Por qué? Porque para el realista, todo lo que existe, existe en composición, salvo una sola cosa, que después lo voy a decir. Bueno, ustedes ya deben saber cuál es. Todo lo que existe, salvo una sola realidad, todo lo que existe, existe siempre de manera compuesta. Tiene acto de ser y esencia. Entonces, lo que hace la esencia es limitar el acto de ser, establece un límite. Y ese límite es lo que nosotros llamamos orden. Y ese orden es un orden natural. ¿Por qué es un orden natural? Porque la palabra natura del griego significa inicio del movimiento. Natura, de hecho, significa nacimiento, para ser más técnico todavía. ¿Qué es el nacimiento? El origen del movimiento. A ver, ¿qué es la vida? La vida es principio de movimiento inmanente y espontáneo. Entonces, si la vida es movimiento, ¿qué es el nacimiento? El inicio del movimiento. El orden natural implica que este límite, porque orden equivale a límite, se da desde el inicio de cada cosa. Entonces, el orden natural remite a la esencia, porque la esencia es lo que limita el acto de ser. ¿Qué significa que la esencia limite el acto de ser? ¿Qué pasaría si mi existencia, mejor que mi existencia, si mi acto de ser no estuviera limitado? ¿Qué sería yo si estuviera ilimitado? Si mi acto de ser fuera infinito, no finito. ¿Quién sería si yo fuera infinito en mi acto de ser? Dios. Exactamente. ¿Cuál fue la gran tentación del ángel caído en la tradición cristiana? Seréis como dioses, porque significa que hay una ruptura de la esencia, porque la esencia te hace ser lo que sos y no ser otra cosa. La esencia humanidad hace que María Alejandra pueda distinguirse de cualquier otro tipo de realidad concomitante. Entonces hay un límite entre lo humano y lo inhumano. Hay un límite entre el objeto animado y el objeto inanimado. Hay una esencia y esa esencia es natural. ¿Por qué es natural? Porque inicia con la propia cosa. No es que María Alejandra despertó hoy a los 20 años, especulo a ojo porque lo estoy viendo en cámara, y a los 20 años dijo, hoy me autopercibo varón, entonces me voy a dar una nueva esencia, sino que tiene dos naturalezas María Alejandra. La construida, que se llama hábito, pero tiene una naturaleza dada, que es indisponible porque él es natural. ¿Qué es el orden natural? Cuando a veces dicen, el matrimonio responde al orden natural, es reconocer una esencia que está dada previo a la conciencia del hombre. Lo que el hombre hace consciente es algo previo que ya existía. Esto es lo que defendemos los realistas. Y les paso a dar un ejemplo. No sé, Javier, si usted puede ver, puede poner el micrófono, no, Javier, para que podamos entender de manera simple. Vamos a hablar un poquito de verdad lógica y ontológica. O a ver, ¿quién se anima a responderme un par de Sí, sí, yo sé. preguntas? Sí. Solo ¿Usted, que, Javier, bueno, puede ver el micrófono? El acá me micrófono. tengo ¿Puede el ver lo que tengo en micrófono. mano? Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Puede ver que tengo en la mano, sí o no? Un teléfono. Bien.
¿Están todos de acuerdo que es verdad que yo tengo un teléfono en la mano? Bien. ¿Hay una adecuación lógica entre lo que Javier dice y la realidad, sí o no? Sí, Esa adecuación entre lo que él dice y lo que es se llama verdad lógica. Pero ¿por qué él pudo dar una verdad lógica? Pensemos, ¿el teléfono existe de manera verdadera, sí o no? sí, Y esa existencia de manera verdadera, ¿es anterior o posterior a que Javier emite el juicio? anterior. Exactamente. Entonces, Javier con su discurso y su palabra, con su conciencia, él está haciendo presente, él está creando el teléfono con su palabra o está descubriendo una verdad anterior. La segunda. Exactamente. Él lo que hace es descubrir algo que existe. Por eso somos realistas. Porque partimos del res, partimos de la cosa, partimos de la realidad. De ahí, de hecho, el sufijo da significa cualidad. Entonces, hermandad, realidad, laboriosidad, por dar ejemplos, son cualidades. No sé si hasta aquí me van entendiendo la posición realista. Javier tiene una duda. Respecto a ese ejemplo, ¿qué tal si estuviéramos ahorita hablando con una imagen generada por computadora que levanta un mismo teléfono, pero no, pues es la imagen, Ahí ¿verdad? viene, ahí viene el problema. Y ahí lo voy a pasar a explicar. Eso es mucho más complejo, por eso me opongo al mundo digital, de hecho, porque es una gran fantasía. Vivimos en un gran simulacro, les puedo asegurar, es un simulacro esta realidad. Lo más real que van a tener ustedes en la vida son las cosas más simples, el buen asado con los amigos, el abrazo con el papá, el paseo en el parque con los hijos, pero todo lo que pasa en el mundo digital es una imagen, es la alegoría de las cavernas de Platón. Y ahí van a entender por qué algunos filósofos estamos tan peleados con el mundo, porque somos apaleados por denunciar que vivimos en un simulacro. Es una realidad artificial por donde se mire. Pero está muy bien su apreciación. Es una imagen, es una proyección. ¿Qué es lo real? Bueno, ahí viene el grado de inteligencia y de profundización. ¿Qué es lo real? De hecho, usted, Javier, señáleme o nómbreme 3 seres humanos que usted esté viendo aquí. Alejandra, Gabriela y Anderson. Ahora señáleme la humanidad, porque lo esencial es No, invisible a no los puedo. ojos. Porque la humanidad existe, pero existe como concepto, no como imagen, porque la imagen es sensible. Por eso usted, si imagina un árbol, lo imagina siempre con accidentes. Tamaño, color, dimensión, altura, posición, lugar. Aunque sea un árbol dibujado por un niño o el manzano de su abuelo, usted imagina siempre con accidentes, porque la imagen es sensible, captada por los sentidos. Los sentidos conocen siempre lo individual y concreto. El concepto es lo universal y el concepto se conoce a través de la razón, que es la inteligencia, que no depende de los sentidos, de la ubicación tempo-espacial. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Qué sucede cuando se rompe la relación de presencia y distancia, que se da concretamente a partir del modernismo? Y ahora entramos al tema más rico de hoy día. O es pura presencia, que no lo puedo llegar a explicar del todo hoy día, porque entrar en el monismo, pura presencia, o es pura distancia. Como la persona narcisista, ¿no? Puro yo, desaparece el otro. No les recomiendo nunca estar cerca de una persona con determinadas patologías porque son un cáncer, literalmente. Ejemplos del monismo filosófico. Baruch Spinoza, Ernst Haeckel. Hoy está de moda el ecologismo. No sé si ustedes lo han percibido. Quizás soy yo el loco que quiere vender su libro. Hoy está de moda el ecologismo. ¿Qué es lo que te dicen en el ecologismo? Hay que ser uno con la naturaleza. Eso es monismo. Si yo soy uno con la naturaleza, la sustancia del perro, de la estrella, del río, de las montañitas y las palmeras, esa sustancia es la misma que la mía. Entonces, para el monismo filosófico,
no hay una distinción de jerarquías, porque cuando hay orden, ¿qué es lo que hay? Jerarquías. Por eso, para nosotros, los realistas, la vida del humano no vale lo mismo que la vida de un animal. Y si acá me llega a escuchar un vegano, lo siento mucho, con gusto lo debatimos en vivo. La vida del humano no vale lo mismo que la vida de un animal. Para nosotros, los realistas, hay jerarquías en las virtudes, virtudes teologales, cardinales y ordinarias. Hay jerarquía en la valoración jurídica del derecho natural, ante todo la vida como soporte real de los demás valores. Y luego va a venir la libertad en el sentido metafísico, que es el ejercicio virtuoso y libre albedrío. Y luego vendrá la propiedad como ejercicio de la voluntad sobre el dominio propio en exclusión al tercero. Y así se establece una jerarquía. Esto para el realista, que es más, si lo vemos en términos tomistas, por algo los ángeles están siempre jerarquizados, no hay dos ángeles de la misma especie. Pero no los quiero aburrir con esto porque se van a terminar de dormir. ¿Qué es lo que sucede con el monismo? Se nos dice que todo es la misma sustancia. Mono no significa que venimos del mono. Bueno, en realidad, los evolucionistas sí son monistas. De hecho, Ernst Haeckel, que es la tesis de mi segundo libro, esto lo explicamos. Sino que consideran que todo es la misma sustancia. Ernst Haeckel, que nos dice, no hay una diferencia sustancial entre el ser humano y cualquier mamífero vertebrado más. Por lo tanto, tiene las mismas prerrogativas, los mismos derechos, la misma esencia, una cebra, un delfín o un ser humano. O el nihilismo, como el existencialismo ateo de Jean-Paul Sartre, Albert Camus, más allá que me encanta cómo escribe Camus, obviamente, uno estudia filosofía es para aprende a examinarlo todo y retener lo bueno de cada quien, digamos. Pero tenemos el pensamiento de Nietzsche, de Schopenhauer, el nihilismo. No hay sustancias. Y acá viene la discusión de fondo a la que quería llegar. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas, inquietudes, amenazas, insultos? Javier tiene otra pregunta, cabal. Bien. Sí, yo tenía, rápidamente, para no mucho tiempo, vi un video hace un tiempo de una persona que se fue a los bosques de California a retirarse con sus ahorros, construyó su casa, todo muy bonito. Eh, lo que hizo esta persona fue agarrar de un tronco de estos gigantescos, de estos árboles que miden como 2 metros de ancho. Con eso hizo una bañera. Y pues nada, ahí él vive feliz en su vida, pero lo interesante fue que en los comentarios había muchos que estaban diciendo que qué lástima que hayan botado este árbol, que era milenario, esta vida vale mucho más que la vida que de un ser humano. Entonces yo me pongo a pensar, ¿de verdad un árbol, aunque tenga cientos de años de vida, vale más que un ser humano? La vida vegetativa está en el grado más bajo de todas las formas de vida. De hecho, en la jerarquía tomista es vida vegetativa, vida sensible, vida racional, vida angelical, vida divina. Como dato, pero vamos a ver ese punto. ¿Qué es lo que sucede con la identidad, la dignidad y la conciencia? Mientras los realistas, como el pensamiento tomista, entienden que el intelecto descubre la verdad y eso orienta la voluntad del bien, va a haber una respuesta inmanentista por definición, que es la nominalista. ¿Por qué? Si mi hija entrase a esta oficina, ¿podría percibir que existe un orden en los libros? Y de hecho sí, están ordenados de hecho jerárquicamente. Literatura clásica, que es el saber más elevado del hombre. Teología, abajo, filosofía, y bien abajo, que está al alcance de mi hija menor, libros que pueden ser rayados, libros de política. Entonces, hay un orden, lo más elevado a lo más degradante que puede existir, que es la política. Perdón los que se dedican a la política, sepan que los filósofos estamos naturalmente enemistados con el orden político humano. Vivimos en un mundo de fantasía, sepan entender nuestro anarquismo espiritual. Entonces, hay, previo a
que mi hija ingrese a la oficina un logos, una sabiduría, una palabra, un verbo, una inteligencia que ordena. Si algo está ordenado, requiere una inteligencia ordenadora. No voy a referir solamente a Santo Tomás de Aquino, o San Agustín, o Maimónides, o Alfarabi, o Al-Kindi, Averroes, San Alberto Magno. Podemos pensar Genófanes, podríamos pensar en Anaxímenes, podríamos pensar en Aristóteles, podríamos pensar en Platón. Si algo está ordenado, hay una inteligencia ordenadora previa. De hecho, es tan fuerte este pensamiento que no pocos paganos pueden demostrar la inmortalidad del alma y la existencia de un logos trascendental. Pero, como no nos quiere aburrir con historia de filosofía, la respuesta ¿cuál va a ser? Que si Dios ha muerto y el hombre lo ha matado, como diría Nietzsche, van a entrar mis hijas a esta oficina y no va a haber orden, sino que lo que ellos van a llamar orden va a ser simplemente un ejercicio del lenguaje, porque simplemente hay objetos y es la persona la que le da un orden. Pero si la persona da un orden, ya no es un orden natural. ¿Cómo es ese tipo de orden? Si ya no es un orden dado por un logos anterior, sino que el hombre se ordena a sí mismo, porque Dios ha muerto y el hombre lo ha matado. ¿Cómo se llama el orden que está dado por el propio hombre? Un orden ¿Construido? no anterior, la palabra anterior, casi, eso va a ser secuela. Si el orden, ¿qué es lo contrario de lo natural? Lo arete facere, lo que está hecho con arte, el facto del arte, lo artificial. De ahí viene la palabra artificio. Arete facere, está hecho por el espíritu del hombre. Entonces no hay trascendentales, no existe el pulcrum, el verum y el bonum. No existe la bondad, la belleza y la verdad, porque no son más que construcciones lingüísticas. Lo que existen son objetos y decidimos a estos objetos llamarlos bellos a algunos, verdaderos a otros y buenos a los restantes, pero no es más que el ejercicio del lenguaje. Y eso es lo que se llama nominalismo. Y esto tiene graves consecuencias, porque la dignidad humana ya no va a ser descubrible por la conciencia. Lograr percibir, lograr interpretar, lograr internalizar que en cada vida humana reposa una forma, y no cualquier forma, porque para el realismo filosófico, ¿por qué la persona es digna? Esta es la discusión de fondo. Esta es la gran discusión. Una vez le comento, una vez habíamos querido plantear un debate sano, un diálogo sano con Lupe Batallán cuando era atea, porque justamente queríamos plantear esta discusión en términos sanos, digo, o sea, un intercambio sano. ¿Qué es lo que hace que la persona sea verdaderamente digna? Cualquier intento de dignificación en nombre de los derechos humanos es un costal vacío, es un costal hueco, no tiene sentido. ¿Por qué? Lo que hace que la persona sea digna es que la forma es una forma subsistente. Solo cuando entiendo que forma para que lo entiendan en el ser humano es su alma. Materia y forma. La forma del ser humano es una forma subsistente. Si yo quemo una mesa, prendo fuego a la materia de la mesa sigue existiendo, esa mesa sigue existiendo, sí o no. La respuesta es que no. Ahora, si una persona se muere, ¿la persona sigue o no sigue existiendo? La persona, como centro de operación. Bueno, para los creyentes sí. Imagínense que no voy a entrar acá a discusión evangélico-católico porque no me interesa lo más mínimo, pero algo vamos a coincidir. A algún lado esa alma se va. Tratemos que sea para arriba y no para abajo, pero a algún lado esa alma se va, de entrada. Porque la forma subsiste. ¿Por qué subsiste? Porque la forma del hombre
participa de una manera privilegiada en el acto creador. En toda la creación del cosmos, la forma del hombre, entendido varón y mujer, la forma del ser humano, tiene una participación privilegiada. No se agota en la muerte. Quiere decir que eso subsiste y por lo tanto, toda operación que se haga en vida repercute a la eternidad. Toda operación que yo haga en vida tiene repercusión hacia la eternidad. Y ahí se justifica todo ordenamiento social. No matarás, no violarás, no mentirás, no robarás. Como absoluto. Pero si no hay una orden, no hay un orden trascendental y todo es inmanentismo, es decir, todo permanece dentro de sí, ¿qué va a ser el orden? Artificial. No importa si es monista o nihilista. Es una construcción del hombre para el hombre. Y ahí vienen desde los famosos derechos humanos, la Revolución Francesa, que fue una revolución inmanentista, hasta decir los seres sintientes. Entonces tiene más derecho una vaca que un niño por nacer. Siglo XXI, gente. Bienvenidos a la posmodernidad en su auge. ¿Cuál es el riesgo del inmanentismo, entonces? Que todo orden es artificial. ¿Y qué pasa con el orden artificial? ¿Qué pasa con el orden artificial? Como diría Sigmund Freud, ¿cuál sería el estado natural de la persona? El estado natural de la persona sería la absoluta indeterminación. Porque en la naturaleza no hay nada que comunique con lenguaje. En la naturaleza las cosas simplemente son. Piensen. Si yo le pregunto a Virginia Velázquez, ¿usted, Virginia, se podría enojar? Podría hacer un reproche moral, para que se entienda. Usted, Virginia Velázquez, ¿le podría hacer un reproche moral a un manzano porque da manzanas? Si es lo natural. Usted se No, podría... es como culpar un huracán porque se entró el agua a mi casa. Usted le podría dar un reproche moral. Por eso les dije que el concepto de dignidad está íntimamente emparejado a la conciencia moral. ¿Se acuerda cuando les dije en la primera diapositiva? Dignidad se asocia a la conciencia moral de la personalidad. Ahora van a empezar a entender el por qué. Usted, Virginia Velázquez, se puede, a ver, le puede hacer un reproche moral y explicar que está mal a un perrito que cede a la concupiscencia de la carne con una perrita en la vía pública. Ejemplo poco feliz que acabo de dar, pido disculpas, pero es para que se entienda. ¿Por qué? Porque Porque el animal no actúa con razón, no actúa con inteligencia y voluntad, no hace inteligible los objetos de la realidad, internaliza, abstrae y dirige la voluntad a un bien mayor. Porque la libertad es la capacidad de elegir entre el ser y el no ser. Porque el mal es no ser, el mal es privación del bien debido. Entonces, ¿qué sucede? Si yo soy realista, pensemos, ¿alguien de acá estudia medicina, sí o no? Una pregunta para Gabriela González, no sé si me puede responder. yo estudio química farmacéutica, por si te sirve. Bien, le pregunto a usted y a Gabriela González ambas. Si un niño nace ciego, ¿diríamos que tiene un problema, sí o no? ¿Que hay un mal o que no hay un mal? No vengan con corrección política, porque eso me puede poner de muy mal humor. No, sí, sí tiene un problema. ¿Por qué tiene un problema si el niño nació ciego? Tiene un problema físico porque no tiene una capacidad importante, más no esencial para la supervivencia. ¿Pero cómo sabe que tiene un problema? Piense. Yo le doy un ejemplo. Mis hijas cuando nacieron, nacieron sin alas. ¿Usted me diría que las alas son un bien para los pajaritos, sí o no? Sí, Si un pajarito nace sin alas, tendremos un problema. ajá. Mi hija nacieron sin alas. O sea que hay una ausencia de bien. ¿Vieron cuando dicen que el mal es ausencia del bien? Yo cuando escucho eso me genera una urticaria. Después digo, con razón hemos perdido la batalla cultural, si decimos eso. Mi Pues hija tal vez nace más, sin... No hay un mal, perdón. porque si mi hija nace sin alas, no hay un mal, aunque haya una ausencia del bien.
¿Qué es lo que es el mal? Privación del bien debido. ¿Por qué el niño ciego tiene un problema? Gabriela González, ¿le es debido o no le es debido por esencia al ser humano el ver? ¿Me podría repetir la pregunta un poquito más despacio, por favor? ¿Le es debido o no le es debido por esencia al ser humano el ver? Por esencia tal vez no, porque no por, o sea, ver o no ver no lo hace más o menos humano. Si fuese así, entonces no. Usted está confundiendo el accidente. De hecho, sí le es debido por esencia ver. Algo que no es esencial, por ejemplo, el color de piel. Pero el Ujú, tener piel sí le es esencial. Si no, ujú. tener los órganos volando ahí por el cosmos sería algo muy trágico, como una película de terror que vi una vez, pero sí les debido. Por eso yo puedo establecer cuándo hay una enfermedad y cuándo no hay una enfermedad. Porque hay una privación del bien debido. Porque la persona puede vivir con salud y sin necesidad de enfermarse. Pero la enfermedad para existir necesita operar en la salud. La muerte para operar necesita la vida. El frío para hacer necesita del calor. Porque el mal es privación del bien debido. El mal es histórico y por eso se puede combatir. Porque si el mal fuese ontológico, es decir, tuviera carga, existiera, quiere decir que fue creado por Dios. Ese es el problema. Dios no crea el mal. No voy a estar acá con la discusión de que el mal tiene a Dios como causa segunda y lo que es la causa primera de todo bien, porque es aburridísima esa discusión, y más para esta hora. Pero quiero que entiendan esto. ¿Por qué es importante? Ya cierro con esto. Ya sé que estoy un poquito pasado de tiempo. Si nos demoramos 15 minutos, ténganme paciencia. Pero quiero que realmente entiendan. Y si por ahí levanto la voz, no es porque soy apasionado. O sea, yo el día que deje de amar la enseñanza, no enseño más. O sea, y eso se lo digo a ustedes. Hagan lo que hagan en la vida, sean apasionados. Los que estén de noviecitos, sean apasionados en la protección, el amor y la atención de sus novias. Los que sean hijos, sean apasionados como hijos con sus mamás. Nunca dejen de decirle lo mucho que le agradecen todo en la vida. Los que son profesores, amen la vocación. Los que entrenan, entrenen con pasión, no para la foto y la selfie del gym, para decir estoy vivo. Hagan lo que hagan, háganlo con pasión siempre. Pasión, patos. El ser humano tiene tres elementos fundamentales: etos, patos y logos. Y el patos es más importante de lo que ustedes creen. De hecho, la apatía es vivir sin pasión. Y la persona apática es camino a la psicosis. Bien, sigamos con esto. Si yo tengo un niño ciego, es porque hay una privación del bien debido. Luego el ser humano puede separarse del bien debido, porque el ser humano, a diferencia de las demás criaturas, tiene libre arbitrio. Entonces, el aparato digestivo, ¿cuál es la causa fin del aparato digestivo? ¿Qué se les ocurre a ustedes, estudiantes de medicina o de farmacéutica? ¿Para qué usan el aparato digestivo? A ver, pensemos. Por esencia, ¿cuál es la esencia del aparato digestivo? ¿Qué finalidad tiene? Digerir los alimentos, Claro, muy bien, Patricia López. Digerir los alimentos. ¿Cuál es la finalidad del aparato respiratorio? oxigenar la sangre, Sí, y en términos más simples todavía. Es la propia palabra. ¿Cuál es la finalidad del aparato respiratorio? respirar, respirar, Respirar. Exactamente. Ahora, yo puedo intentar comerme una piedra, intentar comerme una piedra. ¿Pueden usar mi aparato digestivo engullendo objetos que no son digeribles? Intentarlo. Sí, de hecho, pregúntale a mi hija, tuvimos que ir al hospital de urgencia a las 3 de la mañana, o sea, puede pasar. ¿Puedo intentar respirar bajo el agua? Intentar respirar bajo el agua. Poder puedo. O sea, yo puedo usar con mi libre arbitrio el aparato digestivo para intentar digerir algo que no se digiere. Y yo puedo intentar usar el aparato respiratorio para respirar algo que no sea aire. Bueno, por respeto a las señoritas, voy a simplemente decir, la misma regla aplica al aparato reproductor. ¿Cuál es la causa fin del aparato reproductor? Ahí está la respuesta.
Pero esto lo sé porque yo tengo una visión realista en torno a la esencia de cada existencia. El problema del inmanentismo es que todo pasa a ser una construcción social. Entonces, lo que es bueno, verdadero y bello pasa a depender del sujeto. No es que el objeto sea bueno en sí, que el objeto sea bello en sí, que el objeto sea verdadero en sí. Entonces, el ser varón, el ser mujer, el ser niño, el ser adulto, el ser sano, el ser discapacitado, todo es una construcción social. Y el problema es muy grave. ¿Por qué? Me dijeron que acá hay gente que cree en Dios. Voy a usar un ejemplo. No quiero hacer una charla religiosa, pero es para que se entienda. Me dijeron que hay gente que cree en Dios. ¿Acá? ¿Sí o no? A ver, ¿hay algún valiente que diga yo sí creo en Dios? Bien. ¿Estoy hablando entre santos o alguna vez alguno de ustedes pecó como yo he sabido pecar y sigo pecando tantas veces en mi vida? ¿Alguna vez cometieron un pecado? Cometieron un pecado. Bueno, el pecado se comete por error en la inteligencia o debilidad en la voluntad. Son las únicas dos causales. Pero, ¿cómo sabían que era un pecado? Porque son conscientes de un mal. Ahí viene el concepto de la dignidad. Son conscientes de un mal. Y como yo sé que es malo, luego puedo comparar el deber ser con el ser que he hecho. Entonces, como yo sé que mentir es malo, cuando he mentido dije, mentir es malo. Entonces, yo puedo comparar mi acción con el deber ser. Si yo digo, ¿cómo debería ser el ser humano ideal? ¿Cómo debería ser el ser humano ideal? El ser humano ideal podría ver, y sí, para algo está el sentido de la vista. Bien, si el ser humano ideal puede ver por esencia puede ver, y yo tengo un niño ciego, yo digo, acá hay un problema, hay que ayudar a este niño, se lo opera o se lo ayuda de distintas maneras, o sea, a mí me toca misionar y yo salgo, de hecho estoy solo, no estoy solo, primero que está Cristo conmigo y después está mi familia, pero cuando entramos a misionar a las villas, yo le explico a mi hija, no está bien, le digo a mi hija mayor, tiene 4 años, se llama Inés. Yo le digo a Inés, no está bien que un nene de 12 años esté desnutrido. Entonces hay que ayudarlo, porque no debería ser así. Un niño a esa edad debería estar bien alimentado con los padres y no estar en la calle buscando algo para comer. Entonces, ser consciente de lo que está bien y está mal nos permite ordenarnos a un bien mayor. Pero un sistema inmanentista justifica cualquier forma de totalitarismo, porque no hay un logos trascendental, todo depende del hombre. ¿Cuál va a ser el argumento si la mayoría se ponen de acuerdo, por ejemplo, en que a partir del 2050 la edad de consentimiento sexual pase a ser 12 años? Si no hay un Dios trascendental que me diga qué hacer y qué no hacer, sino que todo se reduce a una construcción social. Capaz que hoy nos parece mal, pero mañana nos puede parecer bien como sociedad. Ese es el riesgo del inmanentismo. Por eso, cuando hablamos del activismo LGBT, la dignidad reposa en el alma de la persona. Y porque hay una dignidad inherente en la persona, es que yo me puedo oponer a las formas de totalitarismo y de colectivismo, porque la dignidad es individual en la forma, independientemente de los accidentes. Hay niños que nacen ciegos, hay niños, no quiero entrar ahora aburrido, pero esto sería una charla que con gusto para AFI cuando quieran me dicen y yo les doy otra charla sin ningún problema sobre cómo se llega al tema de la homosexualidad, porque hay muchos estudios al respecto. Puede ser por una situación de abuso, una cuestión incluso física por bajo desarrollo de testosterona, más la afluencia de factores culturales. No quiero aburrir ahora cómo se llega a esa instancia. La persona, independientemente de sus accidentes, tiene una dignidad en sí, por su forma. No me importa si tiene color de pelo negro, si anda en sillas de ruedas, eso es una accidental. Pero ¿cuál es el problema del colectivismo? Que el colectivismo hace que el todo pise al individuo o el nihilismo, donde ya nada importa. El problema del inmanentismo es que le quita valor a la persona. El inmanentismo le quita valor al individuo. O porque no vale nada, que es el nihilismo, no vale nada, porque haga lo que haga, después está bien, no hay nada. Entonces, el nihilismo, el nihilismo te va a decir que la vida humana no vale nada.
objetivamente. Es un valor subjetivo, cada uno le da lo que quiere. Hasta se justifica la eutanasia, el suicidio, todo. Y el monismo me va a decir que en realidad tampoco la vida vale nada. ¿Por qué? Porque hay un principio de indeterminación. Si yo soy uno con la naturaleza, quiere decir que la vida del perrito y la vida del arbolito vale lo mismo que mi vida. Cuando todo vale igual, nada vale. Si no, pregúntenle a las personas que vienen en Venezuela. Cuando yo no tengo un baremo claro sobre qué vale lo que vale, es imposible determinar el valor de las cosas. Es lo que pasa en economía cuando fallan los índices de medición y es lo que pasa en la vida cuando no sabemos distinguir. Cuando se pierde la esencia, no sé ni siquiera distinguir qué es un varón de una mujer, se perdió la esencia. Si yo le digo a Gabriela, Gabriela, por favor, alcánceme el celular y lo pongo cerca de los libros, ¿por qué ella me podría alcanzar el celular? Porque entiende que hay una esencia distinta en este objeto a todos los demás objetos. Pero si fuera toda una masa gris, uniforme, así todo con la misma forma, es imposible que la voluntad se pueda dirigir. Pierde la libertad porque hay una indeterminación absoluta. Si yo digo, promuevo la liberación sexual, ¿qué liberación sexual hay en esta época? Si no se puede distinguir al adulto del niño, al varón y la mujer, hay una indeterminación absoluta. En la indeterminación absoluta, la voluntad no sabe a dónde ir. ¿Qué es lo que pasa cuando la voluntad no sabe a dónde ir? Se llama no binarios. Es el no ser. No hay ser. No hay determinación. Entonces la voluntad queda anulada. ¿Cómo se llama el ente vivo que tiene conocimiento sensible, pero que carece de voluntad y pierde la libertad? Se llama animal. El ser humano se vuelve un animal, víctima de su pasión, se dirige solo por el campo sensible, pero no tiene la libertad para elegir, porque no tiene que elegir. Si yo quiero decir, quiero estar con una determinada señorita, es porque conozco. No se puede amar lo que no se conoce y no se puede dar lo que no se tiene. Pero si se anula y yo no sé si eso que está allí es una señorita o un señor, como pasa ahora, ¿a dónde va la voluntad? Hacia uno mismo, hacia el propio placer, el inmanentismo. Y ese es el problema. Entonces, para cerrar y que esto no quede tan negativo, porque parece que venimos los filósofos acá a arruinarles la noche, tenemos que entender que todo el problema del activismo LGBT es que es un enemigo directo de la dignidad de la persona. Porque anula la personalidad, anula la inteligencia de la voluntad. ¿Por qué? Problema en las ideologías. Las ideologías son inmanentistas, como pueden ver en pantalla. Y esto corre por igual de un lado y del otro, porque ahí, bueno, un saludo a los amigos de Gloria Álvarez, que estamos ahí con sus conterráneos. ¿Qué es lo que es la familia? Un principio de determinación. El primer escalafón antes que la iglesia y la escuela en el proceso de sociabilización. Eso es un fragmento de mi libro que tiene en pantalla, de mi primer libro. La familia es un inconveniente para las ideologías que son inmanentistas. Por eso la familia, van a ver que, ¿qué es lo que es el malestar de la cultura para Freud? Para Freud, todo orden es artificial. Entonces, ¿cuál es la liberación del hombre? ¿Alguien leyó Jekyll and Hyde, la obra? Este buen hombre de gran reputación que encuentra la fórmula de la libertad. Quiere liberar las pasiones cuando tomaba la fórmula química que lo convertía en una bestia. El estado de naturaleza. Ese estado de naturaleza que hablan todos los filósofos modernistas. Indeterminación total antes de entrar a la sociedad. Porque la sociedad restringe lo que naturalmente uno quiere. ¿Qué es lo que uno quiere naturalmente? Según el inmanentismo. Placer. Nosotros los realistas decimos que no, que hay una naturaleza caída por el pecado original. No viene acaso a exponerme ahora a explicar eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo orden es represivo y eso genera malestar en la cultura. Y por eso hay un proceso de liberación, no de libertad. Liberación animal, liberación de la mujer, liberación del proletariado, liberación de los negros. Todo el proceso es liberación. Porque la liberación es romper con la esencia. Entonces ahí aparecen las ideologías. Por eso van a ver que la familia es un obstáculo, porque es opresiva. Es opresión, es el cáncer del planeta, es el status quo, es la tradición de la propiedad privada.
Porque la familia es lo que te permite ser libre, porque te desarrolla, te educa, te conduce entre la seguridad del hogar y la amenaza del mundo externo. Ahí tiene un ejemplo por qué el activismo LGBT está en enemistad con la familia. ¿Puede ser que un niño pierda un papá apenas nace? Sí. Pero ¿por qué yo diría que está bien la adopción o la ayuda a la viuda? Porque yo entiendo el deber ser, cómo debería ser la familia, por esencia, y comparo el deber ser con lo que está haciendo. Yo no voy a discutir que un niño que fue criado por la tía vea a la tía como su familia, al contrario, nos toca apoyarlos. Pero, ¿por qué tenemos los institutos de la adopción? Porque vemos el deber ser de la familia y su desfiguración. Pero si yo no tengo una mirada realista, que es donde yo pongo la discusión de fondo es una discusión filosófica. Si yo quiero entrar a discutir con un activista LGBT, no, que mirá, que las tasas de abuso en una familia LGBT, que en una familia heterosexual, es quedarse en el accidente. El tema es, ¿cuál es la esencia de la familia? ¿Cuál es la esencia del aparato respiratorio, el aparato digestivo? Para que recuerden el ejemplo. Y a partir de ahí yo digo, ¿cuál es el deber ser de la familia? Que no es solamente mamá y papá. En mi canal me he dedicado a hablar de esto hasta el hartazgo, que es el hombre en el desarrollo de la masculinidad, la mujer en el desarrollo de la feminidad y la comunicación, porque ahí está la esencia. Que luego accidentalmente uno pueda desarrollarse sanamente a pesar de haber perdido un papá o una mamá, no quiere decir que es lo mismo la célula original, el diseño del orden natural, que una construcción artificial de dos varones amigos conviviendo bajo el mismo techo con un caniche toy. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo la mamá. Y ahí viene la pregunta que me hicieron al inicio, que no me olvide. ¿Qué es lo que pasa con el yo y el no yo? Quiero cerrar con esto. No, mentira, me quedan 5 minutos más. Espérenme un poquito y yo termino. ¿Qué es lo que pasa con el yo y el no yo? A la pregunta del inicio. O sea, ¿quién me preguntó sobre el cuadro que yo puse aquí? Alguien me había preguntado. ¿Era usted, María Virginia. Alejandra? Miren, alguien me preguntó. Ven, capaz que ya se fue. Se ve que quedó esperando la respuesta y nunca llegó. ¿Qué es lo que pasa con este cuadro? Supongamos, la puedo usar a usted de ejemplo, Gaby, si no se ofende, si no le molesta. Supongamos que Gaby mañana, por alguna circunstancia, supongamos, no quiero entrar en la vida personal de nadie, es un ejemplo aleatorio. Descubre que está embarazada. Sí. A ver, no lo voy a hacer ahí porque puede sonar mal, entonces prefiero usarme a mí mismo de ejemplo. Cuando a mí me dijeron, ahora sí vas a ser papá. Vino bien, ahora sí vas a ser papá. ¿Hay una realidad, sí o no? O sea, objetivamente, ¿había una vida en gestación, sí o no? Sí, hay una vida en gestación. Bien. Ahora, yo soy yo, estamos de acuerdo, ¿no? Yo soy yo en mis circunstancias, pero bueno, yo soy yo. Cuando a mí viene la enfermera, ¿qué hay cuando yo de hecho me convierto a la fe? Y me dan mi hija en los brazos, yo ahí fui consciente de mi no yo, porque había algo más en el mundo que yo. Ahí me di cuenta que la vida no pasaba por lo que yo sentía, por lo que yo quería, por lo que yo conocía, por lo que yo anhelaba, por lo que yo deseaba, por lo que yo hacía. Ahí fue la primera vez en mi vida que verdaderamente fui consciente, pero consciente en plenitud. Cuando a mí la enfermera me dio a mi hija mayor, fui plenamente consciente de que había un no yo, que había un gran otro, que había un ser humano que no era una cosa, que había un ser humano que era un sujeto, un subjectum, algo que subyacía más allá de esta realidad física, porque esa alma era un alma inmortal, un alma que reía, que lloraba, que iba a amar, que iba a desobedecer, que iba a abrazar, que últimamente desobedece mucho, pero bueno, es parte de la edad. Cuando yo fui consciente del no yo en mis brazos, como ven en la imagen, es cuando el yo se vuelve pleno. Porque esa mamá con el hijo
va a ver que se da, esto en términos hegelianos, se da un fenómeno y una contradicción. ¿Cuál es el primer fenómeno? Mi yo. Soy consciente de que existo. Pero se da una contradicción, un no yo. El bebé llorando a las 3 de la mañana. Hay una contradicción. Yo quiero dormir y hay un no yo que se opone a mi yo. El no. El no es la negación pura. Entonces resulta que yo quiero dormir y hay una negación a mi yo. Es un no yo llorando a las 3 de la mañana. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Fenómeno, contradicción. Viene la superación. Lo que los anti-hegelianos han llamado tesis, antítesis y síntesis. Eso está muy mal porque Hegel nunca dijo eso, se lo aviso desde ya, pero bueno. ¿Cuál es la superación? Que la mamá o el papá ya no solamente fue una persona, no es que solamente fue papá o mamá biológicamente, sino que lo fue espiritualmente. Porque cuando la mamá y papá cuidan al bebé a las 3 de la mañana, se da una superación. El bebé se siente amado y el padre deja de ser alguien que engendra para convertirse en un verdadero papá. Porque tener hijos no te hace papá. Yo acá tengo un par de mancuernas. ¿Qué quiere decir? ¿Que soy Arnold Schwarzenegger porque tengo un par de mancuernas en mi oficina? No, el hábito te construye en tu identidad, pero un hábito sobre lo dado, es lo dado y lo construido. No es pura biología, no es que mujer solamente se nace, no, porque no es lo mismo la mujer que siendo mujer queda embarazada y cuida al hijo, que compararlo con lo que ven aquí en pantalla, una mujer que le da a su hija que pise un bebé, como ven en pantalla. No es lo mismo. No es lo mismo el varón que vive en castidad como San José que un violador. No es lo mismo. Entonces tenemos que aprender a graduar que hay una naturaleza dada, pero también hay una naturaleza construida. No somos pura biología, determinismo materialista puro como los marxistas, y tampoco somos una construcción social, sino que el realismo es integral, materia y forma. Y en la forma del hombre, la subsistencia y la libertad, sobre lo dado, sobre el orden natural. Por eso el inmanentismo propone un control espiritual sobre el hombre. Quieren dominar al hombre. ¿Cómo? Anulan su espíritu, anulan su razón para que sea como un animal. Porque el hombre libre resiste, como en la alegoría de las cavernas. Pero el animal no resiste. No hay nada más peligroso que la persona que se cree libre siendo esclava. Porque si quieren algún día les explico lo que es la libertad en profundidad. Porque el problema entre el amo y el esclavo, que en realidad era el siervo y el señor, es que después de haber peleado a muerte en esta tesis hegeliana, el amo para ser amo necesita el reconocimiento del esclavo. En cambio, el esclavo se reconoce a sí mismo esclavo, es autoconsciente. La persona autoconsciente es la más peligrosa porque es la más libre. Yo sé que vivimos en un simulacro y por eso lo puedo resistir. El problema es si uno se cree amo siendo esclavo. Ahí no hay resistencia que valga. Y es el imperativo de la felicidad que tenemos en el siglo XXI. Por eso vivimos en una pantomima de la corrección política, que en realidad es una sujeción al orden político de turno. Y por eso viene toda esta cultura antinatalista que vivimos hoy. No se puede amar lo que no se conoce. Que eso es lo que hace también el activismo LGBT, promover controles de natalidad. Y que no es solamente el activismo LGBT, es mucho más profundo. ¿Qué nos dice la revista Forbes? Las mamás ganan menos que las mujeres sin hijos. Interesante estímulo para abrazar el lesbianismo, ¿no? Un estudio realizado en el Reino Unido hace 2 años revelaba que las parejas sin hijos, entiéndase parejas LGBT, por ejemplo, tenían matrimonios más felices que aquellos que sí tenían hijos. Revista de Marta Robles, que es una influencer muy conocida en Argentina. El deseo de tener hijos es más egoísta que generoso. Por eso tenemos una cultura sin hijos. ¿Qué es lo que pasa con el activismo LGBT? Bajo la idea de querer ser como los dioses que le dije al inicio, romper nuestra esencia, nos convertimos en cosas. Entonces, hoy, si vos querés tener una identidad moral, no descubrís
el bien trascendental. No, el bien es una construcción social. Por lo tanto, si yo quiero aceptar la diversidad sexual, si yo quiero ser una persona diversa, tengo que tomar Coca-Cola. Si no, no soy lo suficientemente diverso. Si yo quiero ser muy hombre, ser un macho de verdad, tengo que afeitarme con Gillette igual que los transexuales. Si yo quiero combatir el racismo, tengo que comprar juguetes con Hasbro. Y si yo quiero combatir el cambio climático, tengo que gastar dinero con Mastercard, que mide la huella de carbono. Y si yo quiero ser progresista e inclusivo, tengo que mirar Disney. Esto es el mundo hoy. Se anula a la persona, se la dirige como una oveja directo al matadero. Por eso les dije, no quiero que piensen como yo, sí quiero que piensen. La persona que piensa es la más libre de todas, aún en una situación de esclavitud, pero es consciente que es esclavo. Y eso ya lo hace más libre que el resto. De allí viene la resistencia. Y la resistencia se da justamente en una familia. Yo por eso no quiero hablar de la homosexualidad, porque la persona que es homosexual, hay una infinidad de heridas en el alma de esa persona, como todos tenemos una infinidad de heridas en nuestras almas. Entonces, ¿dónde la persona se va a sentir realmente contenida? En la familia bien constituida, en la familia que se ha ordenado un bien mayor. No se trata solamente de tener hijos, se trata de saberlos amar, saberlos conducir a la trascendencia. Porque en la familia se da ese cuerpo intermedio entre la seguridad interna, la contención y la aceptación plena y las amenazas del mundo externo. La familia es lo que conduce a la persona a un principio de felicidad, que luego se completa con la religión, pero es una discusión aparte. Por eso es necesario volver a los cuerpos intermedios, volver a la religión, volver a la familia, volver a la labor caritativa, volver a las tradiciones, volver a lo real, al res, partir de la cosa en sí y hasta llegar a lo más elevado. Por eso cierro con esto diciendo que ser pro vida es más que ser antiaborto. Si queremos cuidar la dignidad de la persona, no se trata solamente de combatir el aborto seguro, legal y gratuito, que hay que combatirlo, como todo mal, hay que combatirlo. Se trata de entender el valor que tiene cada vida. Se trata de entender un principio fundamental del realismo filosófico, que lo que más importa es el res, lo real. Yo les podría dar a ustedes la mejor disertación de metafísica explicándole qué es el mal como privación del bien debido. No, en realidad no voy a darle mejor, soy muy agrandado. Pero yo podría estar 3 horas explicándole a ustedes la metafísica de la oscuridad. Si acá se cortase la luz en mi edificio, podría haber por lo menos 100 intelectuales explicándonos qué es la oscuridad. Y está bien, sirve para la batalla cultural, sirve y muchísimo. Pero ¿dónde hay un bien real y trascendental? ¿En 100 que denunciamos la oscuridad o en una persona humilde y sencilla que prende una vela? ¿Qué nos dice nuestro Señor? ¿Las velas son para ponerse bajo la mesa? Entonces, ser pro vida, ser un verdadero activista en favor de la vida, de la familia, de la tradición, es más que simplemente oponerse al mal, es construir desde el bien, es hacer el bien, es descubrir lo bueno, lo verdadero y lo bello y comunicarlo. El bien se comunica. De allí lo maravilloso que es la unión del abrazo conyugal. Tan maravilloso que incluso antes del pecado original, la virginidad no era una virtud, porque de hecho comunicaba no solamente la naturaleza, sino comunicaba la gracia. Hoy, con el abrazo conyugal, se comunica la vida. Y quizás haya personas que no puedan tener hijos. Accidente. Quizás haya personas que no encuentran a la persona indicada para formar una pareja. Es un accidente.
pero reconocer cuál es la esencia y trabajar por esa esencia. Trabajar por eso que es trascendental. Porque el día que nosotros partamos, vamos a rendir cuenta de nuestras batallas y vamos a rendir cuentas de cuánto tiempo hemos invertido para solamente criticar los que están haciendo el mal, que es útil, pero también cuánto de bien hicimos. Los frutos del amor, que eso es lo que nos tiene que movilizar. Por eso, cuidar la dignidad de la persona LGBT es comunicar el bien, es acogerla con respeto, entender que hay una persona libre, hay una persona con inteligencia y voluntad, y ayudarle a desarrollar sus virtudes que lo perfeccionan y lo elevan, y no fomentar el activismo colectivista que lo degradan a hacer una cosa. Hacer libre a la persona es enseñarle a ese valor que posee como individuo y no esa atomización que genera el colectivismo. Eso es lo que tenía para transmitir hoy día y muchísimas gracias por semejante paciencia. Me repasé. Pido perdón. No, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Horacio. La verdad que este cierre sí, por lo menos a mí me impactó y no pudo haber mejor cierre, la verdad. Entonces, muchísimas gracias y es importante recordar la labor que nosotros tenemos como Providas y más que todo, pues, esto último que usted mencionaba, ¿verdad? La importancia de respetar a estas personas porque como ya vimos, son personas igual que nosotros, tienen la misma dignidad, voluntad, libertad, pero simplemente, pues, puede estar desviada, digamos. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si alguien tiene alguna duda, que si pudiera levantar su mano, por favor. Virginia. Abren ahora o callen para siempre. Sí, la que le hice al inicio. No sé si me la puede responder aún. O ya la respondió, pues. La de la mujer, el cuadro. El Ya cuadro, la, sí. ya le respondí justamente. En el cuadro lo que se ve es una mujer con el niño y esa relación de perfección del yo y el no yo. Cuando la madre cuida al hijo, esa mujer se vuelve verdaderamente mamá y el hijo se vuelve verdaderamente hijo, porque se perfecciona el amor. ¿Qué es lo que pasa en el imanentismo? En el imanentismo pasa todo lo contrario. Cuando hay un no yo, ¿qué es lo que hace el progresismo? Cuando surge un embarazo, en vez de decir, ahora tengo la oportunidad de perfeccionarme como madre y cuidar a ese hijo, lo arrojan por el barranco. Y el problema es, está muy buena su pregunta, nos permite una reflexión. Si yo tengo una isla, en esa isla está una mujer, ¿cuántas conciencias hay mientras esté la mujer sola? ¿Cuántas conciencias hay si está la mujer sola? ¿Qué me dice usted? Una, me dice, una. Supongamos que por arte de magia, esa conciencia que está allí, esa mujer que está sola en la isla, queda embarazada. Y empieza el bebé a crecer y a llorar a las 3 de la mañana porque quiere que le cambien el pañal y comer algo. ¿Cuántas conciencias hay en la isla en ese momento? ¿Cuántas almas hay? Dos. Ahora, si la mamá cuida y protege a ese hijo, ¿se perfecciona en virtud, sí o no? Y el hijo crece en estatura, en sabiduría y en gracia, ¿sí o no? Sí. Crece en estatura, en sabiduría y en gracia. Eso haría un realista. Entonces, la mamá pasa a ser una buena mamá y el hijo pasa a ser un buen hijo. ¿Dónde hay más verdad? Piensa usted, ¿dónde hay más verdad? ¿Qué violinista es más verdadero? ¿El buen violinista o el mal violinista? ¿Cuál violinista es más verdaderamente violinista? ¿El bueno o el malo? Los dos por igual. Porque los dos ¿Cuál se son acerca violín. más al ideal de violinista, el bueno o el malo? ¿Cuál está más cerca del ideal, de la El esencia bueno. del violinista? El bueno. Bien, si yo estoy más cerca del ideal, soy más verdadero. Por eso el mundo posmoderno gira en esto de confundir los grados de ser. ¿Se entiende por qué? Ese es el problema del mundo posmoderno. Se confunden los grados del ser. Entonces, el buen violinista es más verdaderamente violinista. Porque si no, sería el mismo Messi que yo. Si yo también tengo una pelota de fútbol en casa y yo también la pateo.
¿Cuál es la diferencia entre Messi y yo? Que él es más verdaderamente futbolista que yo, porque es más bueno. Por eso no es lo mismo el hombre. A ver, quién es verdaderamente papá? ¿Quién es un papá más verdadero? ¿El que cuida a su hijo siempre o el que lo abandona? Siendo que los dos han engendrado, han embarazado a una mujer. Que lo Entonces, ¿qué es lo cuida. que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la mujer del cuadro que yo mostré al principio? Esa mujer es verdaderamente mamá porque es buena mamá. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hace el mundo moderno? Al bebé, cuando llora, ese fenómeno, lo tiran por el barranco, lo abortan. Ahora, si esa mujer que estaba embarazada aborta a la criatura, ¿cuántas conciencias quedan en la isla después del aborto? Una. Bien, si hay una, ¿hay yo y no yo o hay solamente puro yo? Hay puro yo. Y si hay Ay, puro yo, ay, ¿cómo se dice yo en griego? Ego. Es un sistema egoísta. ¿Qué es lo que pasa en el mundo actual? El mundo actual gira todo a la atomización del individuo, a un sistema egocéntrico. ¿Por qué es un sistema egocéntrico? No me refiero solo a los influencers y el mundo de las redes sociales que está totalmente corrompido. Es cómo funciona la sociedad. Si yo estoy trabajando con el señor Javier en la fábrica codo a codo y a él no le pagan el sueldo, yo voy a empatizar, sentir pasión con él y vamos a tomar la fábrica y lo vamos a resistir. Pero si cada uno trabaja desde su casa con las pantuflas, nos creemos libres y somos más esclavos que nunca, porque trabajamos más horas que antes, estamos encerrados en esta famosa ciudad de 15 minutos, no hay un contacto con el otro, por eso hay baja tasa de natalidad, por eso van a ver que suben los divorcios, caen los matrimonios, porque es una sociedad que solamente se ve a sí misma. ¿Por qué creen que es el auge de las selfies? Entren a Instagram, es un auge de selfies. ¿Por qué tantas selfies? Porque es yo, 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 yo. Es la muerte del prójimo, como lo dice el libro de Luigi Sago. ¿Por qué? Se muere el prójimo, no hay un no yo, es una distancia absoluta. Es lo que le dije, o es pura presencia, como pasa con el ecologismo, donde todos somos Dios, la naturaleza es Dios, con la Pachamama, o es pura distancia, donde cada uno se pone sus anteojos de sol, sus auriculares, y que se muere el prójimo, que se muere el prójimo. Y así vivimos, puro yo. Entonces uno tiene que salir a misionar, y resulta que todos esos cristianos de redes sociales, de repente entramos a las villas y estamos más solos que Hitler el día del amigo. ¿Por qué? Porque no hay un otro. Se ha muerto el no yo. ¿Se entiende por qué el cuadro? Porque el cuadro representa la importancia del no yo. Porque el bien se comunica. Por eso las personas buenas van a ver que son, a veces aunque sean más odiosas, pero comunican mucho bien. Comunican mucho bien. Van a ver que cuando hay una buena persona, se genera toda una comunidad alrededor de esa persona, porque el bien se comunica. Y hay una tendencia a buscar el bien. Por eso la sociedad nos quiere ir fragmentando cada vez más distantes los unos de los otros, cada vez más distante. Las personas se vuelven objeto de consumo. ¿Bien? Excelente, gracias, Horacio. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál sería la forma adecuada de manejar la comunicación de estos temas con niños que aún están en proceso de descubrir su identidad? Es largo. Yo hice hace poco un vivo en mi canal de filosofía para niños, donde ahí lo explicamos. Es muy largo. Pero, ¿qué es importante? Ese tema, si quieren, me llevaría como 2 horas explicarlo. O sea, yo de hecho tengo todas las diapositivas para explicarle a un niño. Yo he hecho justamente las clases que doy de filosofía para niños de 9 años están focalizadas en el quién soy, que es la pregunta más importante. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces yo no me puedo dar al otro, no puedo amar al otro si primero no me amo a mí mismo. Y la única forma de amarse bien es conociéndose. No se puede amar lo que no se conoce. Entonces, si yo quiero amar a otro y dar amor, primero me tengo que amar bien. Porque si no me amo bien, o caigo o en el nihilismo, que es el suicidio, o en el monismo, que es el narcisismo. Caigo en los extremos. Entonces, para amarme bien, me tengo que conocer bien, saber que no soy el centro del mundo, pero al mismo tiempo saber que soy una criatura predilecta de Dios. Y en ese equilibrio de humildad, pero al mismo tiempo de autoestima, es donde viene el desarrollo que nosotros
me llevaría por lo menos 1 hora y media a explicarle detalladamente cómo trabajar esto con un niño. Y les paso las clases que yo tengo preparadas, las diapositivas, el material, todo de desarrollo. Excelente, muchísimas gracias, Horacio. Bueno, ya no hay más manos levantadas, entonces supongo que por ahorita esas son las preguntas. Entonces le agradezco nuevamente por el espacio y le cedo la palabra a María Alejandra para que dé el cierre. Gracias. Solo veo que aquí Javier tiene una pregunta. Sí, rápidamente. Había dicho que madre es la que cuidaba a su hijo, pero precisamente este argumento es el que podrían utilizar los ideólogos o una pareja. La otra vez estaba argumentando en redes con una persona que decía que no importa que no haya nacido de su madre o que no tenga su madre o padre, con tal y que se le cuide y se le dé todos los bienes necesarios, es suficiente y se le puede dar amor. Entonces, ¿cómo se podría refutar eso? Nuevamente por el concepto de la esencia y el deber ser. O sea, yo entiendo, pero que, a ver, yo tampoco me podría decir que está tan malo que le han dicho, porque si no, y digo, yo como creyente me tendría que oponer al instituto de la adopción. Entonces, ¿qué quiere decir? A un niño se le mueren los... No veo mal la adopción. La gran pregunta es, bueno, pero ¿qué pasa con el matrimonio, entre comillas, matrimonio LGBT y la adopción? Ahí está la diferencia. Yo le pregunto a usted para que lo piensen esto filosóficamente, me gusta que piensen con lógica. Supongamos que yo estoy casado, por dar un ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo. Bueno, ahora que estoy casado con María Alejandra González, por dar un ejemplo. Pobre de ella, pero bueno, vamos a darle el ejemplo hipotético. Nosotros decidimos tener un hijo. Mientras ella transcurre el embarazo, yo me muero. Ese hijo nació en la práctica. Nació sin papá en la práctica, en los hechos. En los hechos, nace y no está el padre. Después veremos cómo reemplazamos la figura paterna, por ahí es una cuestión psicológica. Ahora, el plan original fue que ese niño tuviera mamá y papá y accidentalmente perdió el papá. Sí. ¿Es lo mismo el accidente que la esencia? No. O sea, pues los accidentes son contingentes. ¿Qué es lo contingente? Que yo me haya muerto. Ahora, si yo me pongo de novio con... ¿Qué? Porque desde el inicio hemos decidido privar al niño del bien debido. ¿Qué es un mal? Privación del bien debido. ¿Qué es lo que le es debido al niño? La madre y el padre. ¿Qué es lo que pasa si papá y mamá mueren? Uno intenta desde la sociedad, en este orden natural, que el orden positivo, llamémosle leyes, se acerquen lo más posible a restituir el orden alterado. Entonces, si usted, Javier, a mí me choca y me quiebra una pierna, no me va a poder devolver el tiempo que yo tuve con la pierna enyesada. ¿Qué es lo que hace el derecho? Tiempo que me quedo sin trabajar, los daños y perjuicios. Si usted a mí me roba y se recupera el dinero, ¿qué van a hacer? Me restituyen el orden alterado. Si un niño pierde sus padres, ¿qué hace la adopción? Intenta no darle derecho a los adultos de comprar una maceta y un niño en el 2x1, sino que el niño tenga derecho al bien debido. Por eso es importante el concepto de la esencia. ¿Cuál es la esencia de la familia? Entonces, intento, dentro de lo posible, restituir ese orden alterado. ¿Me va siguiendo hasta aquí? ¿Qué es lo que pasa con el activismo LGBT? Que desde el inicio le están privando al niño o de la mamá o del papá. Desde el inicio le están privando de la familia en el orden natural.
desde el inicio arrojan al niño a un orden artificial. Y allí es donde hay un mal. El problema no es la adopción en sí, sino qué tipo de adopción. El problema no es que digan se le da amor al niño, no, porque dar amor implica comunicar el bien. Y el bien siempre es verdadero. Pasa que acá en una clase de 2 horas no puedo explicar un semestre de metafísica. En realidad se dura un año metafísica. Donde hay bien, hay verdad. Entonces, si alguien me dice, yo amo, no voy a entrar con una cuestión religiosa ahora porque después me funan por hacer algunas críticas de ciertos procesos modernos de la Iglesia Católica, pero si yo digo, voy a bendecir a 2 hombres que se aman, eso no es amor en sí. Porque si yo amo a mis hijas, ¿yo qué quiero para mis hijas? El bien. ¿Estaríamos de acuerdo que si yo amo a mi hijo, quiero el bien? Bien. Si yo amo a mis hijas, ¿qué voy a querer? ¿Que se vayan al cielo o al infierno? ¿Dónde hay un mayor bien? Yo diría en el cielo. Si yo estoy de novio con Javier y yo digo que amo a Javier, ¿ustedes creen que yo voy a estar en una relación homosexual siendo consciente que si nos morimos en estado de pecado mortal nos vamos directamente para abajo? ¿Creen que hay amor ahí? Porque si no caemos en el relativismo. Si todo es amor, nada es amor. Entonces es importante. Si hay amor al niño, se le tiene que dar el padre y la madre. No se le puede dar solamente papás o solamente tiene un corazón. Y el varón es cabeza de familia. Creo que se le está cortando un poco el video. Sí, puede ser que esté con problemas de conexión a internet justo en Tal este vez se apaga momento. su video un ratito. ¿Ahora me escuchan? Sí. La familia, como toda institución, es jerárquica. Uno no es una democracia, es como un barco, no tiene una democracia con los marineros. No es como una empresa, no hay democracia con los empleados. La familia es jerárquica y el hombre es cabeza de familia y la mujer es corazón del hogar. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo pongo 2 cabezas, ¿qué es lo que hace el feminismo? Hace pelear a la mujer con el varón. Acá voy a ver lo que es el concepto de sumisión que está muy mal entendido, porque el hombre en realidad es el primero en ser servidor. El rey es servidor. Eso yo lo expliqué en mi canal. El rey es servidor. El rey, el hombre de la casa no es para estar tirado en el sillón tomando Coca-Cola y comiendo McDonald's. El hombre es rey porque sale, pelea, comanda la guerra, vuelve al hogar y se pone a servir a la mujer. El rey es servidor, como lo hizo Jesucristo. Es el primero en servir. El que llega del trabajo y se pone a ayudarle a la esposa, le dedica tiempo a la mujer, le dedica tiempo a los hijos, acomoda la casa, arregla el hogar, limpia el auto. Es un servidor más. No está para servirse de. Pero lo que pasa es que con el matrimonio LGBT todo esto se desvirtúa, porque entonces, ¿qué es lo que se da? Hay 2 hombres, no se sabe. Entonces, ¿qué pasa? Uno va a prevalecer. Y el que prevalece es cabeza. Entonces, el otro hombre queda herido en su identidad porque se vuelve sumiso. Y eso es lo que absorbe el niño. Entonces, tiene un modelo totalmente errado y desfigurado de la verdad. Y ni hablar si hay 2 mujeres. Porque quiere decir que el hombre se vuelve fungible. Y si un varoncito nace entre lesbianas, ¿qué sucede? Sabe que su identidad como varón no tiene relevancia alguna. Entonces, totalmente indeterminado el varón. Y se pierde. Y se pierde. Y se pierde la identidad. Es muy grave el tema del tema de la adopción LGBT. Y cada vez salen más estudios al respecto. Pero bueno, ya me estoy yendo muy de tema y se nos repasó el tiempo. Bueno, muchas gracias, Horacio, de verdad. Le agradecemos muchísimo el tiempo, creo que todos le aprendimos un montón. También pues yo solo quisiera hacer este pequeño comentario y que en lo personal yo la verdad le aprendí un montón, me gustó mucho escucharlo. Como representante de Guaya, comentarles a todos que pues si alguno de ustedes quisiera conocer más sobre la organización, puede meterse a nuestra página web. Ahí en la página web tenemos statements y comunicados que ha sacado Guaya con respecto a varios temas. Nosotros pues
fungimos como facilitadores, ¿verdad? Junto con AFI de esta charla, pues nosotros invitamos a Horacio que solo, pues necesito hacer la aclaración, ¿verdad? De que no necesariamente todo lo que diga Horacio, pues representa una posición de guaya, pero pues nosotros queríamos llevarles esta charla que todos aprendiéramos un poquito. Y como les digo, si quisieran conocer alguna posición de guaya, pues lo pueden hacer entrando a nuestra página web. Les voy a compartir el link del Forms, perdón, que creo que ya no se los compartí por el chat. O bueno, tal vez mejor se los voy a mandar por correo porque ya veo la hora. Entonces ya eso era todo. Damos por terminada la actividad. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche a todos. Muchas gracias, Horacio. Gracias a todos. Gracias, feliz noche. Gracias, Horacio. Un fuerte Dios abrazo. les bendiga Adiós. a todos. Nos vemos.